Y si el animal más peligroso de cada continente no fuera el que esperas, ni el más grande ni el más ruidoso, sino algo mucho más preciso y letal, en este video los descubrirás todos, así que no te lo pierdas. Número 1. Araña de tela de embudo de Sydney, Australia. La araña Sydney Funnel Web no es solo una araña. Es una trampa biológica perfectamente diseñada. Una gota de oscuridad cargada de veneno que convierte un segundo de descuido en una cuenta regresiva que el cuerpo humano no está hecho para ganar. En las sombras húmedas del este de Australia, bajo la tierra de los jardines, dentro de grietas, debajo de piedras. Esta criatura construye túneles forrados de seda como si fueran armas ocultas. Su cuerpo negro y brillante parece obsidiana mojada, inmóvil, con una quietud tan absoluta que no parece un ser vivo, sino un mecanismo esperando ser activado. Lo que la vuelve verdaderamente aterradora es su comportamiento desafiante, porque a diferencia de muchas arañas que huyen, esta se levanta, enfrenta y ataca con una velocidad que parece quirúrgica. Sus colmillos atraviesan la piel e incluso uñas blandas, inyectando veneno repetidamente como si su diseño no permitiera el error ni la duda. Ese veneno es un asalto neurotóxico de precisión extrema. Invade el sistema nervioso humano en minutos. Desata señales incontrolables en el cuerpo. Los músculos se contraen. Los pulmones se tensan. La saliva se acumula. El corazón se acelera como si compitiera contra un reloj invisible. Y antes de que existiera antiveneno, en 1981, los registros mostraban que una mordedura severa podía llevar a un adulto sano al colapso en menos de una hora. El peligro se vuelve íntimo cuando entiendes lo cerca que vive, porque los machos deambulan durante noches cálidas, entran a casas, se esconden en zapatos, se deslizan dentro de la ropa. Ocupan espacios hechos exactamente para el contacto humano, transformando acciones cotidianas en encuentros silenciosos, donde la distancia entre la seguridad y el desastre se mide en centímetros. En un país ya definido por fauna mortal, esta araña es considerada una de las más peligrosas porque combina uno de los venenos más potentes en proporción a su tamaño con una agresividad inusual y una cercanía constante a las personas, creando una amenaza que no necesita cazarte, solo necesita que cometas un error. Y en ese instante, todo cambia. Número 2. Dragón de Komodo, Indonesia. El dragón de Komodo no es solo un reptil. Es la ilusión más aterradora de la naturaleza en Indonesia. Un fantasma prehistórico envuelto en músculo y veneno que convierte el paraíso en un territorio de caza donde la muerte respira y espera. En las islas abrazadas por el sol de Komodo, Rinca y Flores, esta criatura se mueve como un fragmento del tiempo antiguo que se negó a desaparecer. Su cuerpo supera los 3 metros. Su peso presiona la tierra como si la gravedad misma se inclinara ante su presencia, creando un depredador que se siente menos como un animal
y más como una fuerza de la que la Tierra no puede escapar. A diferencia de la velocidad explosiva de los grandes felinos o el ataque repentino de las serpientes, el dragón de Komodo actúa con una paciencia que parece casi humana. Observa, calcula y espera, con una calma inquietante. Su lengua bífida corta el aire como una cuchilla que prueba señales invisibles, capaz de detectar sangre y descomposición a kilómetros de distancia, convirtiendo la distancia en una mentira frágil que se rompe en el momento en que comienza a moverse. Su ataque no es un simple acto de violencia. Es una trampa biológica cuidadosamente diseñada. Su mordida libera un veneno que altera la coagulación y reduce la presión sanguínea hasta el caos. Mientras las bacterias invaden la herida como un ejército invisible, asegurando que incluso la huida se convierta en parte de la caza, porque el dragón no persigue con desesperación. Sigue lentamente, sin descanso. Como el tiempo cerrándose alrededor de su presa. Los estudios revelan que un dragón de Komodo adulto puede consumir hasta el 80% de su peso corporal en una sola alimentación, despedazando ciervos, búfalos e incluso humanos cuando la oportunidad coincide con el hambre, demostrando que el poder no solo reside en la fuerza, sino en la certeza. Lo que lo convierte en uno de los animales más peligrosos de Indonesia no es solo su veneno o su tamaño, sino su estrategia aterradora. Una combinación de inteligencia, resistencia y armamento biológico que transforma cada encuentro en un final calculado, donde la supervivencia parece posible por un instante y luego desaparece sin aviso. El dragón de Komodo es peligroso porque no depende solo de la velocidad o la sorpresa, depende de la inevitabilidad. Y eso es lo que lo hace inolvidable. Número 3. Rana dardo venenosa dorada, Colombia. La rana dorada venenosa no es solo una rana, es una chispa de sol convertida en sentencia, una luz viva que engaña a los ojos mientras esconde una muerte silenciosa capaz de apagar un corazón humano sin dejar huella visible. En lo profundo de las selvas húmedas de Colombia, donde el aire se pega a la piel y cada hoja parece respirar, este pequeño anfibio se mueve como oro vivo entre las sombras. Su color amarillo intenso brilla como una señal de advertencia encendida en la oscuridad, recordando que la naturaleza a veces esconde sus armas más letales dentro de la belleza más perfecta. A diferencia de los depredadores que persiguen o atacan, esta rana no necesita moverse hacia ti para matarte, porque su peligro vive en su superficie, una toxina llamada batracotoxina, que se filtra en el cuerpo con el más mínimo contacto, abriendo los canales nerviosos como puertas sin control, inundando el sistema con impulsos caóticos hasta que los músculos se paralizan y el corazón pierde su ritmo. Los científicos estiman que una sola rana dorada venenosa puede cargar suficiente toxina para matar hasta 10 adultos humanos, una cifra que parece imposible cuando se observa su tamaño diminuto, más pequeña que una mano humana, pero más letal a nivel químico que muchos de los depredadores más grandes del planeta, convirtiendo la belleza en una trampa silenciosa y casi perfecta. El peligro se vuelve aún más inquietante cuando comprendes lo fácil que es el contacto, porque no hay persecución, no hay advertencia, no hay sonido, solo un roce accidental, un instante de curiosidad, un contacto breve,
y de pronto el cuerpo comienza a fallar desde adentro, como si la línea entre la vida y la muerte se desvaneciera sin dejar rastro. En una región llena de animales peligrosos, esta rana es considerada una de las más letales porque no depende de la fuerza, ni de la velocidad, ni de la agresión, sino de un poder bioquímico puro que actúa en silencio, convirtiéndola en una amenaza invisible que no necesita intención para matar, y por eso mismo resulta imposible de ignorar. Número 4. Oso polar, Canadá. El oso polar no es un gigante gentil del Ártico. Es un iceberg viviente hecho de músculo y hambre. Una presencia blanca que convierte el norte congelado de Canadá en un territorio donde la muerte camina en silencio y observa en un paisaje que parece vacío e inofensivo, donde el hielo infinito refleja un cielo tranquilo como si nada pudiera romper esa paz. Este depredador se disuelve en el horizonte como una ilusión perfecta, pero bajo su pelaje blanco se esconde una máquina de caza capaz de detectar presas a más de 30 kilómetros, siguiendo rastros invisibles con una precisión que transforma la distancia en una mentira peligrosa. Su tamaño desafía toda lógica. Los machos pueden alcanzar hasta 700 kilogramos, y cada paso que da sobre el hielo suena como una afirmación silenciosa de dominio absoluto, como si la naturaleza misma hubiera diseñado a este animal para gobernar uno de los entornos más extremos del planeta. A diferencia de otros cazadores que dependen solo de la velocidad o la sorpresa, el oso polar combina una paciencia casi inhumana con una fuerza devastadora. Puede esperar durante horas junto a un agujero de respiración en el hielo, inmóvil como una estatua, y en un instante liberar un ataque explosivo capaz de aplastar huesos. Un momento tan repentino que parece como si el Ártico entero se volviera violento. Sus garras no solo sostienen su peso sobre el hielo, funcionan como anclas y cuchillas al mismo tiempo, mientras sus mandíbulas ejercen una presión diseñada para terminar cualquier resistencia con rapidez, creando un depredador que no deja espacio para errores ni segundas oportunidades. Lo más inquietante es su curiosidad, porque a diferencia de muchos animales salvajes que evitan al ser humano, este oso puede acercarse, a observar y, en casos documentados, considerar a las personas como presa, especialmente cuando el hambre convierte cada decisión en un cálculo frío y preciso. Aunque los encuentros son raros debido al aislamiento de su hábitat, cuando suceden las consecuencias suelen ser extremas, con ataques que frecuentemente terminan en heridas graves o muerte, demostrando que este no es solo un animal peligroso, sino uno de los pocos en la Tierra donde el ser humano puede convertirse en alimento. En comparación con otros animales de Canadá, ningún otro combina tamaño, inteligencia, resistencia y una intención depredadora tan clara en una sola fuerza imparable, y por eso es considerado uno de los más peligrosos. Esa, no porque esté en todas partes, sino porque cuando aparece, el margen de error desaparece por completo, y eso es lo que lo hace verdaderamente aterrador. Número 5. Víbora común europea, Alemania. La víbora europea común no es un monstruo de leyenda, pero en Alemania se mueve como una aguja silenciosa cargada de veneno, cosiendo peligro dentro de paisajes que parecen seguros y ordenados. En un país
conocido por su precisión y calma. Esta pequeña serpiente se convierte en una contradicción viviente. Un cuerpo que rara vez supera la longitud de una regla, pero que esconde un arsenal químico capaz de transformar una caminata tranquila en una carrera contra el tiempo. Su piel se mezcla con hojas secas y musgo, como si fuera una sombra que aprendió a respirar, volviéndose invisible hasta que ya es demasiado tarde. A diferencia de los grandes depredadores que dominan con fuerza o tamaño, la víbora prospera en silencio a lo largo de bosques húmedos y praderas soleadas, donde miles de personas caminan cada año sin saber que pueden estar a centímetros de un cazador de emboscada perfecto. Su camuflaje no solo la protege, crea una ilusión biológica que reduce cualquier reacción humana a una fracción de segundo. Cuando se siente amenazada, no persigue ni advierte con espectáculo. Calcula con precisión fría, enrolla su cuerpo como un resorte comprimido y libera un ataque tan rápido que parece un fallo en la realidad. Su veneno hemotóxico comienza a destruir tejidos y alterar la circulación, generando dolor intenso, inflamación y, en algunos casos, reacciones sistémicas que pueden volverse peligrosas sin atención médica, recordando que el peligro no necesita ser grande para ser real. Las estadísticas muestran que esta especie representa la mayoría de las mordeduras venenosas en Europa Central y del Norte, lo que la convierte en un riesgo constante en la vida cotidiana, especialmente para excursionistas, niños y mascotas curiosas que cruzan su camino sin advertencia, porque a diferencia de animales raros o lejanos, su verdadera amenaza está en la frecuencia y la cercanía. Es considerada una de las más peligrosas en Alemania, no por la cantidad de muertes que causa, sino porque vive integrada en la rutina humana, escondida a simple vista, transformando cada paso en una posibilidad silenciosa de peligro que puede activarse sin previo aviso. Y esa cercanía es lo que la hace imposible de ignorar. Número 6. Lobo gris, Rusia. El lobo gris no es solo un símbolo de la naturaleza salvaje en Rusia. Es una sombra con colmillos que se desliza como un susurro y golpea como tormenta, acercándose en silencio, hasta que el mundo a tu alrededor deja de ser seguro sin que lo notes. A través de los bosques congelados y las estepas interminables de Rusia, este depredador se mueve con una precisión que parece imposible, como si cada paso estuviera calculado por la misma tierra. Sus sentidos cortan el aire como cuchillas invisibles y su resistencia desafía los límites de la vida. Capaz de recorrer más de 80 kilómetros en una sola noche mientras sigue rastros sobre nieve que borra toda evidencia de otros animales. Un lobo solitario puede ser una amenaza contenida, pero una manada se transforma en una pesadilla organizada, porque no solo cazan, piensan, se comunican con aullidos que cruzan kilómetros como señales de guerra, rodean a su presa con una estrategia silenciosa hasta que escapar deja de ser una opción y se convierte en una ilusión que se desvanece lentamente.
Con un peso que puede alcanzar los 50 kilogramos y una mordida capaz de romper huesos, el lobo gris no depende únicamente de la fuerza, sino de una inteligencia fría y una paciencia inquietante. Identifica debilidades, selecciona a los más vulnerables, los enfermos, los jóvenes o los aislados, y convierte cada error en una sentencia, como si la supervivencia fuera un cálculo matemático sin margen de falla. Durante los inviernos brutales de Rusia, cuando el frío paraliza a la mayoría de los depredadores, el lobo se vuelve más peligroso. El hambre agudiza cada instinto y lo empuja hacia asentamientos humanos, donde el ganado desaparece en la oscuridad y la frontera entre civilización y naturaleza comienza a romperse como hielo bajo presión. Los registros históricos y reportes modernos revelan una verdad incómoda. Cuando la comida escasea, estos animales han atacado a humanos. Encuentros raros pero reales, que destruyen la idea de un depredador distante y lo convierten en una amenaza tangible impulsada por necesidad. Por eso, el lobo gris es considerado uno de los animales más peligrosos de esta región. No porque sea el más letal en números, sino porque combina inteligencia, resistencia, trabajo en equipo y adaptación en una sola fuerza implacable. Un cazador que aprende con cada error y evoluciona con cada desafío. Y esa capacidad lo convierte en un peligro que nunca deja de acercarse. Número 7. Elefante africano, Kenia. El elefante africano, en Kenia, no es un gigante gentil. Es un terremoto con piel, una fuerza viva que puede romper la calma de la sabana en segundos y convertirla en un escenario de poder imposible de detener. Con un peso que puede alcanzar los 6.000 kilogramos y una altura que supera a la mayoría de los vehículos, este animal no solo camina sobre la tierra, más la transforma. Los árboles se quiebran como huesos secos bajo su fuerza y el suelo vibra con cada paso, creando una presencia que se siente más como una tormenta viva que como un ser de carne y hueso. Sin embargo, lo que lo vuelve verdaderamente peligroso no es solo su tamaño abrumador, sino su inteligencia y profundidad emocional, porque recuerda amenazas, reconoce patrones y responde con una conciencia que convierte el miedo en acción deliberada, especialmente cuando protege a su manada o a sus crías. En las vastas sabanas y hábitats cada vez más reducidos de Kenia, los encuentros entre humanos y elefantes se vuelven más frecuentes, y cuando ocurre un conflicto, la diferencia de poder es brutal, porque un elefante puede cargar a más de 30 kilómetros por hora, cerrando la distancia con una velocidad que deja al ser humano sin tiempo para reaccionar. A diferencia de los depredadores que atacan por hambre, la agresión del elefante nace de la defensa o del estrés, lo que la hace impredecible. Un momento tranquilo puede romperse sin aviso, y una sola embestida puede volcar vehículos, destruir estructuras y eliminar cualquier posibilidad de escape una vez que ha tomado la decisión de atacar. Las estadísticas revelan una realidad impactante.
Los elefantes causan cientos de muertes humanas cada año en África, superando a muchos carnívoros, demostrando que el peligro no siempre proviene de colmillos o garras, sino de una combinación de masa, fuerza y decisión. Por eso el elefante africano es considerado uno de los animales más peligrosos de la región, no porque busque el conflicto, sino porque cuando el conflicto lo encuentra, su poder transforma cualquier error en un resultado fatal. Y en ese instante no enfrentas a un animal, enfrentas a la fuerza misma de la naturaleza. Número 8. Abeja africanizada, México. La abeja africanizada no es solo un insecto en México, es una tormenta viva comprimida en miles de alas. Una avalancha que zumba como un trueno contenido y puede transformar el aire abierto en un campo de batalla en cuestión de segundos. Lo que vuelve a esta criatura verdaderamente aterradora no es su tamaño, sino su unidad implacable. Porque mientras una sola abeja parece inofensiva, un enjambre puede reunir decenas de miles que reaccionan como un solo organismo, liberando una agresión explosiva ante estímulos mínimos y lanzando ataques coordinados que comienzan en segundos y se extienden por más de 400 metros sin detenerse. A diferencia de sus parientes europeos más tranquilos, estas abejas responden con mayor velocidad, atacan en mayor número y persiguen por más tiempo. Su sensibilidad actúa como un detonador invisible en un mundo lleno de vibraciones, donde un ruido, un paso en falso o incluso un movimiento leve puede convertir un entorno cotidiano en una pesadilla que se mueve y rodea. Cada abeja porta un aguijón que por sí solo parece insignificante, como una aguja casi imperceptible, pero el peligro crece de forma brutal cuando se multiplica, porque no es una sola picadura la que mata, sino cientos o miles que inundan el cuerpo con veneno. Saturan el sistema y convierten el pánico en una carrera desesperada donde cada segundo define el resultado. En zonas rurales y urbanas de México, estas abejas se han adaptado con una eficacia inquietante. Construyen nidos en paredes, árboles, estructuras abandonadas e incluso cerca de hogares humanos, borrando la frontera entre naturaleza y vida diaria, creando un riesgo constante que permanece invisible hasta que estalla sin advertencia. Las estadísticas revelan una verdad inquietante. Mientras los grandes depredadores dominan el miedo en la imaginación, las abejas africanizadas causan decenas de muertes cada año en América, superando a muchos animales mucho más grandes, demostrando que el peligro real no siempre se mide por tamaño, sino por número, velocidad e imprevisibilidad. Por eso son consideradas entre los animales más peligrosos de la región, no porque cacen como depredadores solitarios, sino porque convierten momentos normales en crisis instantáneas, transformando su instinto colectivo en una fuerza imparable que pocos pueden evadir. Y en ese instante, el peligro deja de ser pequeño y se vuelve absoluto.
Número 9. Black Mamba, Sudáfrica. La Black Mamba no es solo una serpiente en Sudáfrica, es una sombra que se mueve más rápido que el miedo, un relámpago viviente que convierte un paso en una cuenta regresiva donde cada segundo se siente como el último. En las sabanas abiertas y los terrenos secos donde el horizonte parece tranquilo y engañoso, este depredador se desliza como tensión líquida, alcanzando velocidades cercanas a 20 kilómetros por hora, un ritmo que rompe la lógica y acorta la distancia entre la vida y el peligro antes de que la mente logre reaccionar. Su longitud puede superar los 4 metros. Un cuerpo largo y elegante, que no solo impone presencia, sino que actúa como una máquina perfectamente diseñada para atacar, donde cada movimiento fluye como si el aire mismo se apartara para dejarla pasar, silenciosa pero inevitable como una tormenta que ya ha decidido caer. El verdadero aviso no está en su piel, sino en la oscuridad de su boca, un abismo negro que se abre como una señal final antes del impacto, seguido de múltiples mordidas rápidas que inyectan un veneno neurotóxico que no busca herir sino desconectar, interrumpiendo las señales entre nervios y músculos como si alguien apagara lentamente los interruptores del cuerpo. En cuestión de minutos, la parálisis puede comenzar a tomar control. Los músculos pierden respuesta. La respiración se vuelve un esfuerzo imposible y el aire deja de ser un recurso confiable, transformando el tiempo en un enemigo que avanza con una precisión fría y constante. A diferencia de otras serpientes que prefieren huir, la Black Mamba puede volverse intensamente defensiva cuando se siente atrapada, elevando su cabeza, fijando su mirada y atacando con una rapidez repetida que convierte el encuentro en una secuencia de impactos donde cada error humano se amplifica sin posibilidad de corrección. En regiones donde los asentamientos humanos se cruzan con su hábitat, estos encuentros dejan de ser teoría y se vuelven realidad, y sin tratamiento médico inmediato. La tasa de mortalidad puede acercarse peligrosamente al 100%, una cifra que transforma cada instante posterior a la mordida en una carrera contra el colapso total. Por eso la Black Mamba es considerada una de las criaturas más peligrosas de esta región, no solo por su veneno, sino porque combina velocidad, precisión y una eficiencia letal que no deja margen de error, recordándote que en su presencia, sobrevivir depende de segundos que casi nunca tienes. Final, hormiga bala, Perú. La hormiga bala en Perú no es solo un insecto. Es una aguja viva de agonía que dispara dolor como si el cuerpo hubiera sido alcanzado por una bala invisible. En las sombras húmedas de la selva amazónica, donde el aire pesa y cada paso se siente observado, esta diminuta criatura se mueve con un propósito silencioso. Su cuerpo es pequeño, pero su arma es devastadora. Su veneno ocupa la cima del índice de dolor de Schmidt, un nivel donde la mayoría de los insectos ni siquiera se acercan y donde esta especie define el límite máximo de lo que el ser humano puede soportar. El dolor no llega como una advertencia, explota de inmediato, como electricidad corriendo por cada nervio, como fuego líquido expandiéndose sin control, provocando espasmos, temblores y una pérdida de control que convierte algo tan simple como mantenerse en pie en un desafío casi imposible.
A diferencia de los depredadores visibles que intimidan con tamaño o fuerza, la hormiga bala se esconde a simple vista. Construye sus nidos en la base de los árboles y se mezcla con el suelo del bosque como si fuera parte del entorno, donde un paso mal calculado o un contacto accidental puede activar una respuesta defensiva desproporcionada a su tamaño. Lo inquietante no es solo su dolor, sino su papel en la naturaleza y la cultura. Porque aunque no busca matar, su picadura es lo suficientemente intensa para incapacitar por completo, y en rituales indígenas se utiliza repetidamente como prueba de resistencia, demostrando que su efecto no es solo físico. Es una experiencia que desafía la mente. Los registros muestran que, aunque las muertes son poco comunes, la intensidad del dolor y el riesgo de reacciones alérgicas la convierten en uno de los insectos más temidos de la región, recordando que el peligro no siempre se mide en muerte, sino en el control absoluto que puede ejercer sobre el cuerpo humano. Por eso, la hormiga bala es considerada uno de los animales más peligrosos de este entorno. No porque cace ni domine por fuerza, sino porque en un instante puede cambiar tu comprensión del dolor y la vulnerabilidad, dejando una marca que el cuerpo y la memoria no olvidan. Cada animal que aparece en este video demuestra que la supervivencia en la Tierra nunca es sencilla, es precisa, implacable y está en constante evolución. Así que, si quieres descubrir más verdades ocultas de la naturaleza, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio.